Hasta ahora hemos visto estructuras de datos que almacenaban valores de un tipo de datos concreto, ¿no? Que en este caso los strings. Pero yo también querría tener esas mismas estructuras con valores de otros tipos, ¿no? Como puedan ser enteros o instancias de una determinada clase. Pues las plantillas de C++ nos permiten tener esto sin tener que reescribir el código de la estructura de datos para cada uno de los tipos de datos a los cuales yo quiero aplicarla. ¿Vale? Con esto conseguimos una cosa que se llama polimorfismo paramétrico, que es una característica que tienen muchos lenguajes de programación y que posiblemente ya conozcáis de Java con el nombre de genéricos o generics. Con el fin de intentar entender para qué se necesitan las plantillas en C++, vamos a ver este ejemplo. Como veis, aquí tenemos la típica función para calcular el mínimo de dos enteros, ¿vale? Recibe dos enteros, A y B, y si A es menor o igual que B, devuelve A, y en caso contrario, devuelve B. Vale, hasta aquí todo bien. Pero supongamos que además de calcular el mínimo de dos enteros, en algún momento yo quiero calcular el mínimo de dos float. ¿O qué pasa si yo quiero calcular el mínimo de dos double? Y no solo ahí. Ya sabéis que en C++ también pueden compararse dos cadenas mediante el operador menor o igual, utilizando lo que se llama el orden lexicográfico. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el mínimo de dos cadenas? Bueno, pues yo podría mantener mi función de partida e implementar otra que me sirva para los float. C++ me permite definir dos funciones con el mismo nombre, que siempre que difieran en el tipo de los argumentos. También podría hacer lo mismo para los double y también para los string. Pero si hacemos esto ya antes o después nos vamos a dar cuenta de que algo va mal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos un montón de código duplicado, pero duplicado hasta tal punto que si os fijáis todas las funciones tienen la misma implementación, de hecho solo varían en los tipos. ¿No podría yo tener una única definición genérica que pudiese utilizarse para los distintos tipos? En el ejemplo este de la función mínimo yo indicaría entonces lo que es común a todas las implementaciones y luego pues unos huecos que luego yo puedo rellenar con distintos tipos. Pues la respuesta a esta pregunta es que sí, podemos hacer eso, porque C++ tiene plantillas o templates. Bueno, pues vamos a ello. Una plantilla en C++ es una definición con huecos, a los que llamamos parámetros de la plantilla. Para declarar una plantilla utilizamos la palabra template, seguida de los parámetros de la plantilla, seguida de la definición que incluye esos parámetros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis la plantilla correspondiente a la misma función de antes, a la función mínimo. En lugar de poner un tipo concreto, he puesto unos huecos, que he representado aquí por la t, que es un parámetro de la plantilla. ¿Qué es lo que significa el type name, este de aquí? Pues significa que esta t representa un tipo. Es decir, que yo cuando rellene los huecos indicados por el parámetro de plantilla t, los voy a rellenar con nombres de tipos. Una vez que tengo ya una plantilla definida, el siguiente paso es hacer uso de ella. Bueno, pues para eso basta con llamar a la función indicando el tipo con el cual rellenar los huecos de la plantilla. Aquí, por ejemplo, veis que tengo tres llamadas. En la primera indico que quiero llamar a la función max de antes, pero cambiando los huecos por int. Con esto estoy diciendo que los parámetros y el resultado de esta función van a ser números enteros. Con esta segunda llamada estoy indicando que quiero doubles y con esa tercera estoy indicando que quiero strings. De este modo, cada vez que el compilador se encuentra con una llamada a una plantilla de función, genera automáticamente el código de la versión específica que le digamos. Por ejemplo, cuando el compilador se encuentra la llamada min con int, genera una función con ese nombre, cambiando la t de la plantilla por int. A este proceso se le llama instanciación de plantillas. Así, por ejemplo, el compilador genera la instancia con t igual a int, en la segunda llamada que yo he puesto antes, genera la instancia con t igual a double, y este es el resultado, y la tercera con t igual a string. Esta última nos gusta un poquito menos, ya que no es exactamente igual a la versión que yo había escrito antes a mano. En esta versión, en la versión de antes, se recibían los parámetros por referencia constante y también se devolvía una referencia constante. Y aquí ya no. Bueno, yo puedo arreglar esto de varias formas. O bien, modifico la llamada indicando que la t debe instanciarse, pero no por el tipo string, sino por el tipo referencia constante a string. Lo cual, pues bueno, funciona, pero es un poco engorroso. O bien, puedo modificar la plantilla, indicando que tanto los parámetros y el resultado son referencias constantes al tipo que yo ponga como hueco. ¿Cuál de las dos? Pues tiene más sentido la última opción, ya que sea cual sea el tipo que yo ponga aquí, min puede recibir una constante a esa cosa que yo reciba y puede devolver una referencia constante pues, a cualquiera de los dos parámetros. Así que mejor vamos a dejar esta última versión. Aprovecho ahora para indicaros una cosa que tiene C++ que es bastante útil. Aunque hasta ahora, cada vez que yo he llamado a una función genérica, he indicado explícitamente el tipo con el que la quiero instanciar, esto en realidad no es necesario porque el compilador normalmente puede deducirlo en la mayoría de los casos, a partir de los argumentos.
Por ejemplo, en el código que tenéis aquí abajo, veis que no he puesto que la instanciación se hace con string, pero el compilador ve que estoy llamando a esa función con dos parámetros que son string. Pues bueno, pues el solito ya sabe cómo hacer la instanciación. Tiene que ser con std string. Y aprovecho también para contaros una última cosa, que es importante a la hora de trabajar con plantillas, que es el tema de las instanciaciones. Supongamos que yo hubiera llamado a la función min de antes con dos instancias de la clase complejo, que ya os sonará de un vídeo anterior. Como ya he dicho, cuando C++ encuentra esto, se genera la versión de min adaptada a los complejos, la que veis aquí. Pero sin embargo, esta función no compila. ¿Y por qué? Pues porque se está aplicando el operador menor o igual a dos objetos de la clase complejo. Y yo no tengo definido una sobrecarga para el operador menor o igual dentro de los complejos. Luego esto está mal y el compilador me avisa. Pero el problema, aunque lo he cometido yo al pretender instanciar esta función con la clase complejo, y el problema, el error, digamos, lo he cometido yo aquí, el compilador no lo sabe. Y el compilador me señala el error aquí. ¿Vale? Así que en general, los errores o los mensajes del compilador provocados por este tipo de descuidos o de errores suelen ser bastante enrevesados y bastante difíciles de interpretar. La moraleja es que si en la compilación os sale un mensaje de error incomprensible o kilométrico, conviene mirar cada vez que creamos una instancia de una clase paramétrica para ver si la hemos hecho con los argumentos adecuados.